muchas gracias por prestarnos este espacio a la librería Tomiris. Y bueno, estoy muy contento de que tengamos la oportunidad de hablar de una cuestión tan de nicho como el pesimismo filosófico y de presentar estas pequeñas, modestas traducciones realizadas por Manuel, Adri, una profesora también de la Universidad de Chile. Bueno, es un esfuerzo porque son libros que no tienen, digamos, el predicamento que pueda tener pues el enésimo libro de Marx y tal, pero bueno, que tienen su interés y estamos intentando recuperar una faceta de la filosofía, creo yo, desconocida, y que creo que con el tiempo pues irá alcanzando círculos más amplios y se entenderá, bueno, estos momentos como escribió un amigo de Manuel, italiano, se entenderá esto como una especie de renacimiento del movimiento pesimista, ¿no? Enclavado en Barcelona y en Madrid. En fin, yo lo que voy a empezar es voy a decir 4 palabras de Harman porque entiendo, bueno, entre nosotros hemos hablado que empezar con Harman tenía sentido, ya que las traducciones suyas de Olga Plumacher y Taubert, dado que son ya escritos que orbitan en torno a la filosofía de Harman, se entenderán mejor si ya tenemos esa base, ¿no? Yo no voy a hacer una síntesis del pensamiento de Harman ni por el estilo, sino simplemente voy a dar 4 pinceladas de razones por las que yo entiendo que ha sido en parte olvidado y en parte porque merecería la pena leerlo hoy en día, porque podría darse el caso de que no mereciese la pena leerlo y este libro fuese un completo fracaso. Entonces, bueno, voy a entreleer y explicar, ¿no? Bueno, lo que decía, todavía hoy, a pesar de las notables traducciones de Manuel Pérez Conejo, que ha traducido pues, no solo la filosofía de lo inconsciente, sino también tiene un escrito de estética, tiene artículos, a pesar de todo este esfuerzo, además publicado en editoriales importantes, como es Alianza, el nombre de Harman es solo desconocido por 4 fanáticos de la filosofía entre los que nos contamos. Entonces, a pesar de la gran influencia ejercida a finales del XIX, no solo en Alemania, sino también en Francia, en Italia y, curiosamente, también en España, es un completo desconocido aquí en nuestro país y esto es tanto más extraño cuanto que pues, gozó de un predicamento enorme. Entonces, en este breve espacio de tiempo, que espero que no sea de más de 20-25 minutos, voy a simplemente presentar algunas razones por los que se dio este arrumbamiento, ¿no? Y si merece la pena sacarlo de este estado. Bien, la primera razón que se me ocurre, la más obvia, es que su filosofía estuviese dirigida a un público muy concreto, enclavado en una situación geográfica y un momento histórico delimitados que impedirían, ¿no? su posteridad, ¿no? Que cercenarían su posteridad. Esto lo tengo que negar tajantemente porque, como cualquier filósofo, se dirige a un lector pues, de su tiempo, obviamente, al lector de su tiempo. Sin embargo, bueno, en concreto, en el caso de Harman, pues a la burguesía alemana, secular y al público educado. Pero, en este sentido, Harman es muy schopenhaueriano. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que Harman está siempre mirando hacia, o pone las miras en la humanidad. Es decir, su filosofía es una filosofía benefactora, humanista en este sentido. Entonces, su metafísica, porque Harman es esencialmente un metafísico, cosa que hoy en día pues, está muy mal visto, pero para mí no conlleva ninguna carga negativa, orbita en torno a una preocupación por el destino de la humanidad y los padecimientos de esta. Entonces, los tipos, los caracteres, los sujetos que actúan en sus obras, pues se podría decir que son tan universales como las que se pueden encontrar en las novelas de Goethe. Pues comerciantes, aristócratas, obreros, labriegos, hombres y mujeres enamorados. Entonces, esta razón la descartamos. La segunda razón que se me ocurre es que el fin de la meta de su filosofía fuese dar solución a un problema político acuciante. Es verdad que en la producción de Harman hay libros de jaez político, entre los que se encuentra, por ejemplo, la cuestión del sionismo, que es bastante presente. Cabe decir que, bueno, dadas las circunstancias, conviene matizar que él no era antisionista, no era antisemita más bien, y tampoco antisionista. Al revés, en muchas de sus obras se pueden encontrar ciertos elogios al ingenio del pueblo semítico.
y otro de sus grandes temas, digamos, políticos, sociales, sería el de la pérdida de la fe. Pero, como digo, esto solo es parte de su producción, no es el centro de su pensamiento. Y al respecto, además, tengo que decir que estos temas, en mi opinión, son tan apremiantes como nunca. Hablo de la cuestión del estado de la legitimidad que tiene los judíos de formarse en un estado, que él plantea, es muy curioso, él plantea los peligros que conlleva que un pueblo, digamos, que con un sentimiento tribal marcado pueda formar un estado y a partir de ese estado, pues de algún modo suponer una amenaza para estados circundantes o pueblos circundantes. Esto está en el judaísmo en el pasado y el futuro, y esto es pues, una cuestión que trata Harman. Pues pienso que la reflexión es que en todo caso, si le dijésemos, mira, Harman, es que claro, te preocupaste de cosas totalmente antediluvianas, totalmente pasadas ya. Pues sus reflexiones me parece algunas de tremenda actualidad, otras sí que es verdad que enclavadas en prejuicios de su época, ¿no? Los protocolos del sabio Sion, ahí se pueden encontrar salpicados en su obra ciertos prejuicios que podríamos ignorar, como hacemos en otras obras como la de Nietzsche o Mao o lo que queramos. Entonces, digo, el meollo de la obra no trata de estas cuestiones. En mi opinión, son accesorias. Él siempre, como digo, está preocupado por el destino de la humanidad y como tal, pues no se le podría delimitar en un tiempo dado. Una muestra de ello sería, por ejemplo, en La religión del futuro, que escribe: si entonces consideramos la condición actual de la ciencia, lo que parece más probable es que la religión del futuro, porque él está preocupado acerca de la posibilidad de una religión después de la descomposición del cristianismo y de las religiones monoteístas, dice, será un panteísmo, que es lo que propone él. O, para hablar más precisamente, un monismo panteísta. O bien, un monoteísmo impersonal inmanente, cuya deidad tiene su manifestación objetiva, el universo, no fuera de sí mismo, sino dentro de sí mismo. Entonces yo me pregunto, ¿no es este planteamiento parecido al del cientificismo actual, salvando las distancias? Esto se ve muy claro en sus escritos y entonces no puede funcionar como una objeción válida contra su relevancia. Puesto que Harman, repito, lo que él busca es responder a la innegable necesidad metafísica del hombre al tiempo que mantiene su espíritu científico, pues esto ya lo voy a comentar ahora, marcada por el positivismo, que sin duda pervive en nuestros días en diversas formas de realismo ingenuo, cientificismo y tal, y la inducción científica y el empirismo, que son cuestiones pues, que siguen estando de actualidad, ¿no? Al margen de que prefiramos, el método inductivo que el abductivo, lo que sea, pero siguen siendo de tremenda actualidad. Objeción que para mi gusto pues no vale. La tercera razón de su posible arrumbamiento podría ser que su pesimismo, ya entrando más en la cuestión de pesimista, quizá lo que invalida a Harman, lo que lo convierte en un muermo, es la cuestión del pesimismo, que sea como respuesta a un abatimiento de la sociedad alemana después de una supuesta catástrofe económica o militar. Eso podría ocurrir. Por ejemplo, como ocurre en Francia, ¿no? Bueno, ocurre en Lisboa, ¿no? Con el terremoto de 1755, que tiene unas resonancias enormes y surge un pesimismo muy concreto que no extiende sus tentáculos más allá y que se centra sobre todo en intelectuales de Francia, ¿no? Voltaire, por ejemplo. Voltaire es uno de los que escribe sobre el terremoto de Lisboa y tal. Entonces, eso podría ser. Pero tampoco es verdad porque la filosofía de lo inconsciente, en muy poco tiempo, cuando se publica en 1868, alcanza el estatuto de bestseller en muy poco tiempo. Entonces, en menos de 10 años, si no me equivoco, hay 8 ediciones de la filosofía del inconsciente. Se habla de esta obra en las revistas de moda, en los dominicales de la Iglesia. Es un fenómeno inaudito. Y esto, cabe decir, en una coyuntura que podemos tildar de pujanza. Como sabemos, los diversos estados alemanes se reunifican en lo que es el Segundo Imperio Alemán y a esta época, de hecho, se le llama la época de los fundadores, una época totalmente de pujanza. Entonces, ¿cómo en una época de pujanza surge o se convierte al pesimismo? Es una cuestión extraña. Entonces, podemos decir que no es una época de pesimismo, pero sí profundamente pesimista. ¿Y por qué? Porque la doctrina harmaniana no responde a un sentimiento generalizado, no es un pesimismo de la indignación. Es un sistema filosófico, como yo escribo, panteísta, humanista y filantrópico, que llega solo a una resolución pesimista a través de sus premisas,
pero que no parten de jeremiadas, sino que son premisas que lógicamente derivan en unas consideraciones que podemos decir de cariz pesimista. Y cuyo discurso compran, por hablar en términos de jerga moderna, compran personas pertenecientes a todas las extracciones sociales, no solo los burgueses de que hablaba, sino también los proletarios. Ahí se pueden encontrar en las hemerotecas de Alemania. Yo he encontrado periódicos que dedican artículos, periódicos de izquierda, obreros, que dedican artículos casi rayanos en la geografía sobre Harman. Entonces, lo que a mí me da la sensación, por estos testimonios, es que la gente, no solo en Alemania, en Europa, estaba esperando que alguien formalizase en un lenguaje filosófico todo aquello que ya de antemano sentían como verdadero. Y esto se podría extender a nosotros también, o a toda la línea de la humanidad. En toda la historia de la filosofía surgen diversas manifestaciones pesimistas en coyunturas de todo tipo, tanto de pujanza como de tristeza, de ruina y de todo. Bien, esta sería una razón que yo la desestimo. La cuarta razón, quizá, sería pues la simple de que en realidad su obra como filósofo, cabe recordar que Harman no es sino un militar, es un artillero lesionado que para el que conozca Skyrim, ¿no? Si alguien conoce Skyrim, ha jugado a Skyrim, sabéis ese guardián que te dice que se lesionó porque le clavaron una flecha a la rodilla, ¿no? Pues sería algo más o menos, porque a él lo que le pasó es que, bueno, tuvo un accidente, no sé si se cayó del caballo, le llegó la metralla de un cañonazo y se lesionó la rodilla y dejó la carrera militar. Y se puso a filosofar desde su cama, de la que durante unos cuantos años no salió jamás. Y pues en cuanto que diletante filósofo, ¿no? Hay tantos, pues podría ser un mal filósofo simplemente, y que su obra pues mereciese ser arrumbada. Pero, que es, por ejemplo, hay casos en la historia. Tenemos, por ejemplo, el caso de un novelista francés que se llama Georges Sonnet, que en su época parece que gozó incluso de más predicamento que Émile Zola, y sin embargo que hoy, que fue traducido a todos los idiomas, que hoy no tiene ningún tipo de consideración. Hoy no existe Sonnet, más que en 4 libros de un anticuario que se pueden encontrar. Entonces, podría ser esto. Podría ser que Harman tuviese el mismo destino. Sería razonable. Pero, contra esta objeción, yo les expongo a ustedes algunos de los méritos filosóficos que considero que tiene von Harman, y ya ustedes se encargan de de dar validez a esta objeción. Bien. El primer punto, digamos, de los méritos de Harman, voy a ser muy breve, es que realiza un tratamiento del inconsciente absolutamente innovador, al punto de adelantar muchas de las intuiciones de Freud, más geniales, reconocidas por él, no me lo estoy inventando. Freud atribuye, bueno, con timidez, porque ya sabemos que si no la genialidad de Freud se diluiría en la nada, pero reconoce ciertas ideas, haberlas anticipado Harman. Entonces, además, que las desarrolla no desde una perspectiva pues, más metafísica y tal, sino que las desarrolla desde una perspectiva esforzadamente, porque es verdad que no lo consigue, pero esforzadamente objetiva a través de manifestaciones físicas en la naturaleza y la fisiología. Y su obra principal, la filosofía del inconsciente, está salpicada de abundantísimos ejemplos extraídos de las ciencias de la naturaleza, que es algo fascinante, porque pocos filósofos, digamos, han intentado ejemplificar sus teorías más abstractas con lo empírico, con ejemplos extraídos de biólogos, de físicos y demás. Bien, el segundo punto es que sintetiza con solvencia el pensamiento de dos antagonistas, Hegel y Schopenhauer, y pone por fin a una polémica que duraba ya demasiado y que no traía nada bueno a nadie. Porque tanto Hegel como Schopenhauer son dos competentes filósofos, y por fin alguien se atreve con 2 cojones a sintetizar dos sistemas aparentemente antagónicos. Y esto también se lo reconocen. Se pueden encontrar, o sea, tampoco me lo invento yo, se pueden encontrar en diversas historias de la filosofía, donde se pone de relieve esta aportación de Harman. El tercer punto sería que Harman es el primero, o del que yo tengo constancia, que escribe sobre las obras del último Schelling. Ese Schelling que se ha
encerrado en su casa, malogrado, triste por los diversos acontecimientos, que no tiene la comprensión ya del público, ¿no? Cuya cátedra es sustituida o reemplazada por la de Hegel. Abandonada la cátedra después de haber reemplazado la cátedra de Hegel y haber sido el poster boy de la filosofía alemana. Entonces, Hartmann es el primero que pone, digamos, el acento en la importancia de las obras mitológicas y religiosas de este Schelling. Y escribe diversas obras y subraya su importancia. Entonces, Hartmann es el que recupera a Schelling en las últimas décadas del siglo XIX, cuando está totalmente olvidado, reemplazado, digamos, sustituido por las ciencias, por el positivismo y el neo-hegelianismo, y son los propios neo-hegelianos los que se suben al carro después de que Hartmann haya dicho Schelling importante, es muy interesante, ¿no? Y los neo-hegelianos vuelven a hacer las paces con los cristianos, con los católicos, vuelven a leer la Biblia, que la habían abandonado a mitad del siglo XIX. Luego, el tercer punto sería que Hartmann, en línea con la estética de Schopenhauer, sin duda, pero la mejora, se vuelve una de las mayores autoridades, o quizá la mayor, en Alemania en cuestiones de estética musical. Uno de los libros representativos se llama La filosofía de la música, de Kant a Eduard von Hartmann, de un autor llamado Paul Moos. El cuarto punto sería que de su insondable erudición bebe toda una generación, de su producción filosófica, que en cuanto a cantidad me recuerda a la de Pelayo, es casi inabarcable, pues escribe obras de la filosofía totalmente fundamentales en su época, aunque olvidadas hoy. De hecho, la fenomenología de la conciencia ética es una obra que resume múltiples posiciones de filósofos respecto de la materia de ética y moral, y es una de las obras más influyentes para Nietzsche. Se sabe que Nietzsche, pues en su biblioteca tenía diversos libros, pues de la fenomenología de la conciencia ética, está tan anotado como el cacareado La historia del materialismo del Lange, que es uno de los libros que se suele decir que le abrió la mente a Nietzsche y tal. Pues la fenomenología de la conciencia ética está tan usado, tan subrayado como y sin embargo Nietzsche no lo menciona en ningún sitio. De hecho, Nietzsche se supone que es como el gran antagonista de Hartmann, es que le da matarile. Esto en la segunda intempestiva. Otro punto es que me parece uno de los más importantes, que es uno de los primeros filósofos que enciende, o el primero, que enciende una polémica en Alemania que se extiende a otros países de alcance nacional, que hasta tiene nombre propio en la Wikipedia, que se llama el Pessimismusstreit, la controversia sobre el pesimismo, que dura 30 años y llega a dominar el panorama de las ideas, tanto de Alemania como de Europa, incluso de América, y de la que cabe destacar un aspecto capital importantísimo, que es el primer debate intelectual europeo en el que las opiniones de las mujeres que intervienen, como Agnes Taubert, Olga Plumacher, Susanna Rubinstein o Helene von Ruskowitz, tienen el mismo o incluso más peso que el de los hombres. En esta polémica, las filósofas, tanto a favor y en contra, aunque cabe decir que hay más a favor, adquieren un papel preponderante, absoluto y rector. Y en esta parte de la historia, del feminismo, quizá menos amable con ciertas consignas actuales, apenas se ha estudiado. Y yo considero que este es uno de los puntos capitales. También digo que no es que Hartmann sea un feminista, sino que de la coyuntura que se crea, se convierte en un caldo de cultivo perfecto para que emerja otro tipo de feminismo. Pero no es que Hartmann sea un feminista, eso no lo estoy diciendo. Y bueno, el último punto, y acabo, por el que quizá Hartmann ha sido olvidado, es sencillo. Es que Hartmann, junto a otros como Mailander o Bansen, pues esté durmiendo el sueño de los justos y que su despertar no sea sino cuestión de tiempo. Esta es la única razón, para mí, de su olvido. No digo que no haya habido causas coadyuvantes. Es verdad que la deriva de Alemania en las guerras mundiales obligaron a ciertos intelectuales a prescindir de su pasado y transitar otros senderos a fin de expiar sus pecados espirituales. Pero es solo cuestión de tiempo que el nombre de Hartmann resuene de nuevo en el ámbito filosófico y quizá hasta académico, invocado, ¿no?,
por estudiantes anhelantes de recomponer el malogrado pasado filosófico de Alemania y por extensión de Europa. Entre otras cosas, y ya así acabo, porque la concepción de la ética que tiene Harman y que presento en la traducción del libro, que yo no sé si será muy buena en mi traducción, podría dar impulso a la disciplina de la ética, que en la actualidad para mí está sensiblemente desmejorada, porque parece haberse topado con un escollo insalvable, sintetizado en la idea de que el bien y el mal no son universales, sino productos de la costumbre y caprichos de la voluntad. Bajo mi punto de vista, la ética no puede funcionar sin la metafísica, o mejor dicho, me explico mejor, no puede funcionar si no reconoce con honestidad que detrás de la ética siempre hay concepciones metafísicas. Que siempre la metafísica está operando. No se piensen, que ya sé que no lo piensan, que, por ejemplo, la voluntad de poder no es un término escrupulosa y escolásticamente metafísico. O que el bien del mayor número de personas es más deseable que la del número menor, como predica el utilitarismo político, puesto que el número, la cantidad, es un término puramente de cuño metafísico tan utilizado por los renacentistas medievales. O los aristotélicos, más bien, los aristotélicos medievales. Entonces, es pues que solo falta señalarlo, que hay un origen metafísico de la ética. Entonces, hay que reconocer esa procedencia metafísica y al reconocerlo, ya en esta honestidad, explotar sus posibilidades. Trabajarla, como hace Harman, el orfebre al barro, y sacar de ella lo más provechoso. Pues como dice Averroes, y aquí me permito citar a un autor que he estado trabajando últimamente, no se puede ser digno filósofo si no forma uno ideas sanas de conceptos metafísicos. Y es lo que el lector encontrará aquí, pues ideas sanas, ideas no tan sanas, insalubres, diría yo incluso, pero ideas que ponen en marcha el pensamiento, sutiles, profundas, exigentes, alumbradas, a veces por la poesía, otras ahormadas con la lógica más férrea, justo, pienso yo, el alimento que desde que la filosofía se hizo tal, pues demanda el pensamiento humano. Compren el libro. No le aplaudimos. Y consuélate porque tu traducción es absolutamente impecable. Por lo menos esa es mi opinión. ¿Y si lo dices tú? No lo sé. Yo solamente te digo que mi opinión es que es impecable. No hay que dudarlo en absoluto. Pero el que más sabe de alemán eres tú. Bueno. Vale, pues pasamos con mi traducción. Voy a intentar ser bastante breve, si es posible. No sé si va a conseguir. Porque Manuel tiene varios libros más traducidos. Bueno, y voy a intentar ser breve. Bien, bueno, yo traduzco este libro de Olga Plumacher. Lo he titulado El pesimismo en el budismo y las religiones, aunque el libro como tal se titula El pesimismo en el pasado y en el presente. Entonces esta traducción es una selección de los primeros 3 capítulos, bastante breves, y bueno, yo voy a ser bastante menos grandilocuente en mi exposición. Quiero ser, no, está muy bien, quiero decir, pero bueno, que lo mío creo que va a ser un poco más, pues, más introductorio sobre el pensamiento de Olga Plumacher, porque si ya Harman es totalmente desconocido, como Mailander y Bansen, y están todos condenados al ostracismo, tanto más lo están aquellas mujeres, concretamente Plumacher y Taubert, que participaron de alguna forma bastante relevante en el panorama del Pessimismus-Streit y la controversia del pesimismo en general, ¿no? Bueno, solo una introducción así biográfica. Olga Plumacher, de origen ruso, participó de la controversia pesimista entre los 70 y los 90, en ocasión de que Agnes Taubert, que era la esposa de Harman, que lo comentaré brevemente, defenestrara, muriese, y entonces Plumacher pasó a tener, pues, el puesto que anteriormente había tenido ella. Se casó con un hombre que luego fue cónsul de Venezuela en Estados Unidos, y también emigró a Estados Unidos, creo que fue a Tennessee, y vivió el resto de su vida en una especie de comuna que se estaba practicando allí, ¿no? De ella no se sabe prácticamente nada. Tenemos algunos testamentos un poco perdidos de forma, pues eso, muy introductoria, muy breve. El único texto que se encarga un poco más de su personalidad como tal es de un
de un hombre llamado Rudolf Kaiser, que se titula Olga Plumacher, una mujer docta del siglo XIX. Y lo más relevante o lo más llamativo en términos biográficos, que sorprende mucho cuando uno lee su obra, es que fue una mujer que no cursó estudios universitarios, fue totalmente autodidacta, y esto sorprende, sobre todo porque cuando lees sus libros tiene un dominio muy sutil y muy técnico de los elementos filosóficos de Harman. O sea, no es una diletante, no es una especie de persona que se acerca de una forma accesoria o meramente por una especie de, como digo, diletantismo, sino que aborda y toca puntos fundamentales de todos estos filósofos hasta el punto de que muchos autores llegan a reconocer que aclara elementos que el propio Harman no tenía especialmente claros. Tan relevante y tan técnica es su obra que el propio Nietzsche, como ya estaba comentando José, tiene este libro que se traduce en algunas secciones aquí, en Sequitur, plagado de anotaciones, subrayados, y algunos fragmentos de las obras de Nietzsche no son calcos, literalmente, de esta obra del pesimismo en el pasado y en el presente, pero las reminiscencias son suficientemente obvias como para considerar que, en fin, aquí Nietzsche tendría que haber vuelto a dar el diezmo pertinente al autor del cual sacaba todas sus ideas. Pero bueno, esto es otro tema. Es una autora que, a pesar de las pocas obras que tiene, aparte de esta de la que se hacen algunas traducciones, tiene algunos artículos, también tiene una especie de lista cronológica de algunas de las obras de Harman y todos los ensayos que trataban toda su filosofía. Pero es curioso cómo, repito lo que he dicho antes, siendo una filósofa que no tuvo estudios reglados, que fue totalmente autodidacta, que era mujer en la época, pues evidentemente esto tiene un peso específico, y que además tiene una bibliografía tan escueta, no obstante, tuvo una gran presencia en su época, hasta el punto de que, ahora comentaré algunas cosas sobre esto, muchos de los autores que criticaban la filosofía de Harman atacaban más propiamente algunos de los puntos que había defendido Plumacher que no propiamente las obras de Harman como tal. Entonces, como digo, de la misma forma que Harman está completamente olvidado, no completamente, pero bastante olvidado en el panorama, sobre todo académico, pues Tauber y especialmente también Plumacher, tanto más. Un poco siguiendo la línea que ha abordado José, yo intento reflexionar un poco, basándome en algunos de los autores que tratan a Plumacher o que hacen algún tipo de comentario sobre ella, los motivos de su temprano olvido, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que si eres en este caso una filósofa que aborda y sutiliza una filosofía de un filósofo que ya ha sido olvidado, pues evidentemente eso es como que te arrastra esta especie de marea y te condena a los campos del olvido. Pero además hay otra pregunta interesante, y es por qué en un momento en el que se está dando una vigorosa recuperación de filósofas también olvidadas, la mayoría de las filósofas han sido durante muchos siglos olvidados, por qué no obstante Plumacher y también Tauber no reciben la misma atención. Es decir, por qué esta, que en ocasiones sí que provienen de ciertos sesgos y ciertas posturas políticas, porque estos mismos que intentan hacer bandera de esta recuperación de filósofas olvidadas no han puesto su atención precisamente en filósofas tan importantes como Plumacher y Tauber. Principalmente, y esto también en sintonía con algunos otros autores que abordan la cuestión, es porque tanto Plumacher como Tauber no representan el clásico arquetipo de la mujer filósofa que es digna de ser recuperada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Plumacher y también Tauber eran profundamente conservadoras, es decir, no estaban alineadas con lo que a día de hoy consideraríamos una postura propia de izquierdas. Plumacher, por ejemplo, veía en la socialdemocracia un peligro para la excelencia cultural y ella misma llega a considerarse como una especie de protectora de la cultura frente a las masas. Entonces, claro, pues si estas posturas que hacen alarde de recuperar a las filósofas olvidadas sintonizan más con una postura más no socialdemócrata, pero pues evidentemente más de izquierdas, pues filósofas que atentan y criticaban profundamente la socialdemocracia, pues evidentemente no van a ser de su interés, o al menos pueden caer bajo el foco de su sospecha, ¿no? Entonces, no obstante, Plumacher y también Tauber son dos filósofas que merecen estrictamente ser recuperadas. No solo por una cuestión relativa al peso específico de sus propias filosofías, sino también por su relevancia histórica. Como ha comentado José, a finales del siglo XIX tuvo lugar la llamada controversia pesimista. Aquí los autores que abordan estas cuestiones difieren un poco,
con que considera que el neocantismo, la disputa relativa al neocantismo, que involucró a Trendelenburg, Bonnemeyer, etc., fue la primera controversia intelectual en términos de duración, cantidad de filósofos involucrados y relevancia, ¿no? En cambio, otros, como Beiser, consideran que fue propiamente la controversia pesimista la que tuvo o la que merece este distintivo. En cualquier caso, los rasgos principales a los que podemos apelar para explicar por qué tuvo lugar esta controversia pesimista son, en esencia, de una forma muy resumida, dos. Por una parte, la alineación del neocantismo con el positivismo científico, que en resumen condujo a esta denostación de la filosofía, de las cuestiones típicamente de carácter ético, estético, en la medida en que todo aquello que no pudiera ser contrastado de forma objetiva, empírica, pues no era objeto de conocimiento y por lo tanto tenía que ser relegado al campo pues, de la religión, de la superstición o de la mera poesía. Pero luego también hay un segundo punto fundamental para que surgiese y brotase esta controversia pesimista, que fue la publicación de La filosofía del inconsciente, de Hartmann, que también ha traducido Manuel, ¿no? Esta obra generó una tensión tan en el panorama filosófico que todos aquellos neocantianos que habían relegado o renegado de las cuestiones típicamente metafísicas y éticas se vieron obligados a entrar de lleno en cuestiones que abordaba Hartmann y también, de forma colateral, Plumacher y Tauber. ¿Por qué? Porque, esto lo comenta Beiser, el neocantismo, al haberse alineado tanto con la filosofía positivista y cientificista, pues solo tenía una dimensión catedrática, ¿no? Solo tenía interés para los académicos y en ese sentido tenía una connotación muy apolillada, no tenía interés para el público. Entonces, tanto los estudiantes como los mismos obreros se veían mucho más atraídos por la filosofía de corte schopenhaueriana, que abordaba las cuestiones típicas de la ética, la filosofía, que apelan a todo ser humano y a todo individuo al margen de su cuna, de su formación, etc., ¿no? Entonces, pues para seguir teniendo algún tipo de notoriedad y relevancia social, el neocantismo se vio obligado a debatir y entrar en controversia con todos estos filósofos. Y si bien es cierto que Mailander y Bansen también formaron parte de este movimiento, no obstante, al que se le puede atribuir la mayor presencia y la mayor relevancia en términos históricos es sin duda la filosofía de Hartmann, ¿no? ¿Qué es lo que más generó controversia de la filosofía de Hartmann? Principalmente su famosa álgebra eudeumónica. Es decir, si nosotros queremos saber el juicio axiológico del pesimismo, en general es que si los dolores superan los placeres en la existencia, es mejor no haber nacido y por lo tanto es preferible el no ser que el ser. Entonces Hartmann, para enjuiciar esta cuestión, apela a esta álgebra eudaimónica que básicamente apunta a: vamos a calcular si en la existencia los placeres son inferiores a los dolores y si es el caso, entonces podremos decir de forma objetiva, filosófica y más científica, que era la voluntad de Hartmann en último término, que la existencia es un pesar y que es mejor no ser. Esto evidentemente generó una tensión terrible y como era aquello que resultaba más atractivo para el público, pues fue lo que más atacaron los neocantianos como Bonnemeyer, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se estaba discutiendo era cuál es el estatuto del placer y el dolor. A mi parecer, uno de los filósofos que mejor ha sintetizado la esencia intuitiva del pesimismo es, evidentemente, Schopenhauer, y tengo aquí una cita de Parerga y Paralipómena que me parece bastante ilustrativa, ¿no? Lo que dice Schopenhauer en Parerga es lo siguiente: el que quiera verificar rápidamente la afirmación de que en el mundo el placer supera al dolor, o por lo menos están equilibrados, que compare la sensación del animal que devora a otro con la de este otro. Evidentemente el placer que siente un jaguar comiéndose un cervatillo, pues es evidentemente inferior al dolor que siente el cervatillo cuando le está partiendo el cráneo y está devorando sus vísceras en medio de terribles estertores y alaridos, ¿no? Entonces esta es la esencia intuitiva, como digo, del juicio axiológico del pesimismo, aunque tiene muchas variaciones según el filósofo y el autor. Entonces toda la filosofía hartmantiana y por extensión también la de Plumacher y Tauber intentan justificar esto de una forma más empírica, por de ahí la apelación constante a las ciencias, porque si bien Hartmann no rechaza toda la filosofía schopenhaueriana o toda la tendencia previa a este auge del positivismo y el cientificismo, no obstante sí que sigue teniendo un poco la voluntad de parecer más empírico, más sistemático, más objetivo, para alejarse un poco de aquella filosofía denostada, típicamente trascendental, metafísica, estrictamente a priori. Entonces, ¿cuál es el papel de Plumacher en todo esto? Plumacher, como decía, vino a relevar
la labor de Agnes Tauber, porque llegó a un punto en el que las respuestas y las críticas y las cartas a Harman eran tan grandes, tan numerosas, que bueno, pues Harman tampoco era muy ducho a hacer este tipo de respuestas, y entonces relegó esta actividad en su esposa, en su primera esposa, que fue Agnes Tauber. Cuando Tauber murió, muy joven, creo que a los 32 años, si quiero recordar bien, Plumager vino a ocupar este papel, pero la relevancia o el interés que tienen estas filósofas, que no se dedicaron meramente a ser secretarias de Harman, sino que ellas mismas elaboraron no una filosofía independiente, no creo que se pueda hablar propiamente de una filosofía autónoma en Plumager y en Tauber, pero sí que no eran estrictamente deudoras, hasta el punto de que en aquellos puntos justamente en los cuales Plumager y Tauber estaban clarificando a Harman es donde se puede ver más el coletazo de su autonomía, ¿no? Entonces, en esencia, a lo que apelan estos tres filósofos, Harman, Plumager y Tauber, es una especie de perspectiva economicista del sufrimiento. O sea, que la cuestión relativa al valor de la vida solo se puede dirimir en base a un cálculo eudeimónico. Entonces, como digo, si los placeres son inferiores a los dolores, pues resulta confirmada la tesis principal del pesimismo de que el ser no es preferible y que por lo tanto sería mejor no haber nacido, o al menos hundirse en la calma chicha de la nada, cuanto más antes mejor. Pero aquí hay también un aspecto importante, y es que a diferencia de Schopenhauer, Harman, Plumager y Tauber rechazan la idea o el argumento clásico schopenhaueriano de que el placer tiene una connotación negativa. Es decir, según Schopenhauer, de una forma muy somera y muy superficial, el placer es un efecto de segundo orden relativo al dolor. Es decir, cuando cesa un dolor es cuando surge el placer. Entonces, en esa asimetría entre lo presente y lo ausente, entre lo positivo y lo negativo, es cuando nosotros consideramos que existe un placer. Pero esto es totalmente ilusorio porque, como dice también en Parerga, de la misma forma que nosotros solo sentimos la piedra en el zapato cuando nos molesta, nosotros también sentimos solo la ausencia del dolor, y eso es lo que nosotros propiamente llamamos placer, ¿no? Entonces, sí, en este caso voy a centrarme más en Plumager. Si Plumager compra la consideración harmantiana de que el placer puede ser positivo, resta dilucidar cómo es posible que apelen a este pesimismo, es decir, cómo es posible que remitan y sigan defendiendo la idea de que esta álgebra eudaimónica nos conlleva a un pagaré. Es decir, que los dolores siempre son superiores a los placeres. No voy a entrar mucho en la cuestión porque es un poco... no sería muy... no se podría exponer de forma clara si no se hacen otras consideraciones accesorias. Pero básicamente lo que está diciendo Plumager, y esto quizás sí que es más plumargiano, es algo que yo me lo represento como una especie de teoría energicista. Es decir, no es que el placer sea un afecto distinto al del dolor, sino que ambos son como gradaciones cuánticas, en el sentido de un cuanto energético, de un sistema relativo a un sistema, y entonces el placer no es que sea negativo, es decir, no surge en ocasión del cese de un dolor, sino que el placer puede consistir o conllevar hacia un dolor. Es decir, tanto el dolor como el placer son elevaciones energéticas de un sistema nervioso, hasta el punto de que un placer llevado a su máxima expresión, a sus máximas cotas, se convierte y deviene también en un sufrimiento. Por ejemplo, yo aquí en la introducción lo que menciono es, imaginemos qué clase de placer tendría uno si se viviese una especie de eyaculación eterna constante que nunca se realiza, nunca se consuma. Pues evidentemente esto no sería muy placentero para nadie, y básicamente es un poco lo que está diciendo aquí Plumager. Voy a leer una cita, esto no sale en la traducción porque es de varios capítulos posteriores, pero creo que es bastante ilustrativa también. Surge una necesidad, es decir, una voluntad inconsciente o consciente de que el sentimiento cese o disminuya. Necesidad que crece con el grado y duración del sentimiento. En el caso del displacer, esta necesidad se añade a la animadversión directa a sufrirlo, pero en el del placer se subtrae de la voluntad que afirma el placer, y no solo disminuye sino que también puede hacer que el sentimiento se transforme en displacer. Es decir, un placer llevado a su máxima expresión, a su máximo éxtasis, deviene también un sufrimiento. Entonces, otra de las, y esto sí que es más una cuestión de nicho, otra de las grandes aportaciones de Plumager, y esto también sería digno de mencionar, o al menos de llevar a cabo algún tipo de análisis, ¿cómo de tiempo? Vale, bien. Algún tipo de análisis accesorio, es la forma en que Plumager es capaz de abordar de forma ya así decidida la clásica cuestión que nunca llega a consumarse del todo en los filósofos clásicos del pesimismo, como son Schopenhauer, Mailander, Bunsen un poco más, y Harman también bastante más. Pero bueno, es la cuestión de qué significa pesimismo.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos del pesimismo? Entonces y por eso digo que es de nicho, ¿no? Porque sí que es verdad que es algo bastante que interesa especialmente, interpela a los que nos dedicamos al pesimismo, pero bueno, la gran aportación de Tauber en este punto, y también en este libro que se viene a traducir aquí en antología, es que acomete un análisis histórico de qué está pasando con el pesimismo y cómo surge primero en un origen religioso, arcano, ancestral en las culturas de la India, y luego ya a raíz de la crisis del terremoto de Lisboa, el optimismo de Leibniz, etcétera, se constituye como un pesimismo filosófico como tal, ¿no? Entonces aquí hay dos términos principales que hay que tener en cuenta, que es Weltschmerz y el otro es el pesimismo de indignación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Al igual que hoy, esto es interesante también de mencionar porque es esto de que no, creo que lo cita Schelling en Las Edades del Mundo, no hay nada nuevo bajo el sol. La historia es como que se repite siempre dos veces, primero como farsa, después como tragedia. No, primero como tragedia, después como farsa. Y es que lo que está criticando Plumager en este libro, que es en torno al 1800 y pico, justamente sigue pasando a día de hoy con la cuestión del pesimismo. El pesimismo es un cajón desastre, en tanto que concepto refiere a cualquier intuición que tenga algo que ver con un carácter compungido, una tendencia algo masoquista o melancólica, que en esencia ve que el mundo está preñado de dolores, todo es terrible y, como suele decirse, si a alguien le preguntan fuera de la academia, fuera del gremio de la filosofía, qué es el pesimismo, pues se dice que el mundo es una mierda y con eso más o menos se quedan satisfechos, ¿no? Entonces esto es justamente lo que pasaba también en la época de Plumager. El pesimismo se convirtió, debido a la relevancia histórica y social que tuvo la controversia pesimista, en un cajón desastre. Y cuando la gente utilizaba el concepto pesimismo, estaban refiriendo a pues, un carácter melancólico, compungido, que bueno, veía mal por todas partes y se quedaba conmiserado en sí mismo. Claro, el problema de esto es que esto no es un pesimismo filosófico. El problema de esta perspectiva del Weltschmerz, que ahora voy a precisar un poco, y el pesimismo de indignación, es que no tiene capacidad objetiva. No puede hacer enunciados universales, que supuestamente es el objetivo de la filosofía, respecto al mundo. Y en tanto que así, la crítica última a un pesimismo que tiene más de melancólico que no de objetivo es, pues, la típica. En plan, vale, quizás para ti subjetivamente el mundo es deleznable, es miserable, pero para mí no tiene ningún tipo de connotación pésima y por lo tanto es digno de ser vivido, ¿no? Si la filosofía tiene la voluntad, que supuestamente es el caso, de ser objetiva y enunciar juicios categóricos o universales respecto al estado del mundo, en términos al menos ontológicos, pues no se puede permitir el lujo de incurrir en estos subjetivismos frívolos, ¿no? Que por lo demás no tienen ningún tipo de interés para un filósofo. Entonces, en época de Plumager, el pesimismo era utilizado por tutti mundi. O sea, lo utilizaban los alumnos del Gymnasium, lo utilizaban los periodistas, lo utilizaban los filósofos que criticaban a Hartmann, y básicamente tenía esta concepción, ¿no? Sobre todo por el influjo del positivismo, el pesimismo, o la filosofía pesimista, era producto de un carácter tendente a la melancolía. Esto tiene que ver con la llamada patografía, que en esencia también es un flagelo del positivismo científico, y en esencia la patografía lo que viene a decir, lo que viene a defender, es que toda obra filosófica, o todo pensamiento, toda idea abstracta, es producto de las vicisitudes biográficas de un individuo cualquiera. Ciertamente, yo aquí simpatizo con esta idea, toda teoría filosófica es una biografía o emana de un cierto acontecimiento biográfico, si por biografía entendemos la intuición en términos schopenhauerianos. Aquí es donde está la pequeña ambigüedad, ¿no? Entonces, lo interesante de Plumager en este punto es que, en vez de rechazar esta idea de que el pesimismo es producto de un carácter compungido, la acepta, la asume, pero sencillamente establece un criterio de demarcación entre este tipo de pesimismo, el Weltschmerz, la conmiseración, y el pesimismo de indignación, y el pesimismo filosófico como tal. En esencia, la gran diferencia entre ambos es los visos de objetividad. El Weltschmerz, que se suele traducir por melancolía, yo lo traduzco aquí por pesadumbrez, porque la melancolía es como que nos remite mucho a esta cuestión de la tercera crítica de Kant, y quizás es un poco ambigua, pero en esencia el problema del Weltschmerz, del conmiserado, del pesadumbrado, es que toma a su sujeto propio como criterio de demarcación y enunciación del mundo, y en tanto que así, pues no tiene ningún tipo de visos de objetividad. Luego está el Entustus Pessimismus, que es el pesimismo de indignación. El gran estigma de este pesimismo es que es un optimismo oculto. ¿Por qué? Porque a diferencia del pesimismo, el cual básicamente lo que viene a decir es que
lo que nosotros decimos que es placentero en realidad no tiene un estatuto real, es algo meramente ficticio, ilusorio. En cambio, como digo, el pesimismo de indignación le atribuye un valor y un peso específico a estos placeres. Entonces, cuando encuentra que las condiciones materiales del mundo no capacitan para que cada uno pueda disfrutar de estos placeres que supuestamente son deseables, pues se encabrona, se indigna y entonces deviene pesimista. Entonces, ¿por qué es un falso pesimismo el pesimismo de indignación? Es un falso pesimismo, sencillamente, porque si las condiciones materiales del mundo nos permitiesen gozar de esos placeres que supuestamente son deseables para todo el mundo, ya no seríamos pesimistas. Por lo tanto, el valor objetivo del ser es circunstancial. Es relativo a un estado y un conjunto de condiciones materiales, y esto evidentemente no es una postura filosófica seria, ¿no? En cambio, el pesimismo filosófico, como tal, aleja de sí mismo a este sujeto que enuncia el mundo e intenta hacer esta enunciación categórica y universal del ser ontológico de la existencia desde una perspectiva objetiva, es decir, al margen de experiencias subjetivas particulares. Y ya para acabar, todo esto que he comentado sale propiamente en el prólogo de Plumacher. Voy a abordar la cuestión de el pesimismo en el pasado. Una de las grandes, y por eso el libro de Plumacher no solo tiene un interés de nicho, es decir, no solo tiene interés para aquellos que nos dedicamos al estudio del pesimismo, sino también que tiene interés para todo aquel que le guste la religión, que esté interesado en este tipo de cuestiones teológicas, etc., ¿no? Una de las cosas llamativas de la obra de Plumacher en este punto es que destaca algo que a bote pronto parece irreverente, ¿no? Que es que las religiones son pesimistas. El tuétano de los procesos religiosos imbrica con una concepción miserable de la existencia. Puede parecer extraño porque, claro, no se pone la postura pues cristiana, sobre todo en el monoteísmo es un poco más difícil de ver, ¿no? Y claro, pues nadie diría, ¿no?, que el cristianismo es pesimista, ¿no? En plan, ¿cómo va a poder ser que una religión tan sacra como el cristianismo o el islam o el judaísmo apelen o defiendan la idea de que la existencia es miserable y es mejor acabar con la vida propia? Lo que analiza Plumacher es que justamente solo puede surgir el proceso religioso, la constitución de creencias y dogmas, si consideramos que el estado de las cosas, tal y como es dado, es miserable. Entonces esta necesidad de solventar los males de la existencia se crea, y esto ya sería un poco más nietzscheano, evidentemente Nietzsche cogió todas estas cosas de Plumacher, esta necesidad de constituir reinos trascendentes, plagado de dioses y deidades, con 5 cabezas y 12.000 brazos, es producto justamente de la negación del mal en la existencia. Puesto que el mundo empírico, el mundo de la diversidad y la pluralidad es deleznable, es miserable, necesariamente debe existir un mundo que sea libre de esta mácula. Entonces, sencillamente, para no condenar el mundo en su totalidad, se disocia, se divide en dos entidades, en dos sustratos, y entonces aquello que es negado, aquello que es deleznable, de lo cual hay que redimirse, aquí está la clave, es el mundo falso, el mundo ficticio. Esto todavía implica con Platón, con toda la tradición órfica, y tampoco nos vamos a meter en esto, ¿no? Pero entonces el proceso religioso participa de esta dualidad funambulista. Por una parte, negamos y condenamos como el mal pecaminoso de la realidad, del ser, aquello que es múltiple, plural, diverso, etcétera, el mundo empírico, el mundo en el que vivimos propiamente, y disocia en cambio un mundo ajeno a todas estas perversiones, mezquindades, y por lo tanto de lo que hay que redimirse no es del ser en tanto que tal, sino solo de la vida falsa, ficticia, de la vida desolada, que es ese valle de lágrimas al que apela constantemente el judaísmo. Y solo ya una pequeña nota sobre el origen religioso del pesimismo, es la apelación esta que hace Plumacher al brahmanismo y al budismo, ¿no? También choca bastante, desde nuestra perspectiva estrictamente contemporánea, que se apele a un pesimismo subyacente al budismo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tenía, no sé, 7 años o así, mi santa madre me compró un libro sobre sutras budistas o algo así, que vendían en el Capravo, ¿no? Es un centro comercial. Y bueno, es quizás poco, no sé, poco grandilocuente apelar a estas veleidades, ¿no? Pero bueno, proliferan actualmente entre el público en general estas especies de frases motivacionales supuestamente budistas, que budistas no tienen nada, que apelan a una especie de difuminación del yo, pero que en realidad subyace a esto una especie de ego narcisista desmesurado, ¿no? Y bueno, todos los papanatas y todas las frívolas pues tienen estas sentencias, ¿no?, sobre
que si la... ¿cómo lo llaman? La reencarnación, que si voy a reencarnarme en tal cosa, que si no sé qué, que si el karma te trae tus cosas merecidas, y si eres bueno, pues entonces no, el budismo no tiene que ver con esto. Justamente la gente se regocija de una forma muy onanista, ¿no?, en la cuestión de la reencarnación, y no se dan cuenta, bueno, si supieran un poco de budismo, pues no pensarían en sí, y es que la reencarnación es algo bueno. O sea, la reencarnación es la putada por la cual el mundo debe ser aniquilado propiamente, es la rueda del samsara famoso. Si no existiese la reencarnación en estas estructuras religiosas como el budismo y el brahmanismo, pues el mundo no sería tan terrible. La putada justamente es que nos reencarnamos. O sea, el objetivo del nirvana, esto lo vi el otro día en un reel o en una historia que me pareció vomitivo, fue terrible, me dio escorbuto un poco, que definía el nirvana como un estado feliz en ocasión de deshacerte de todas tus preocupaciones. Claro, esta sujeta en cuestión ignoraba que el nirvana es feliz solo, como dice el plumaje, per negationem. Es decir, no es que sea un estado positivamente feliz, sino que es feliz de la misma forma en que el muerto es feliz porque ya no le achacan los males propios de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues motivos para comprar el libro, pues que Plumaje escribe muy bien, la verdad. Es una mujer muy interesante, ojalá se pueda llegar a traducir en algún momento de forma más o menos íntegra el pesimismo en el pasado y en el presente. Y que tiene interés tanto para el versado en filosofía pesimista como para todo aquel que tenga un poco de interés por los procesos que se juegan de forma tácita en los acontecimientos religiosos del pasado, y para todo aquel que no quiere incurrir en las necedades sobre el budismo, que la verdad es que ya cansan un poco. Ya está. Bueno, pues se supone que me toca a mí, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tengo exactamente? Media hora, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, lo que necesites. Vale, muy bien. Bueno, pues buen día, ¿no? Buenos días. Yo voy a leer mi ponencia porque si no, pues me puedo dispersar. Prefiero normalmente escribirlo aquello que voy a decir, aunque a veces introduzca alguna cuña entre medias, ¿no? En primer lugar, pues querría agradecerles a todos ustedes la asistencia a este acto, y también, esto para mí es muy importante, que la presentación se haga en castellano porque pues, supone para mí una diferencia. Entiendo el catalán un poquito, y creo que si los compañeros hubieran expuesto sus impresiones en catalán las habría entendido, pero yo les agradezco que se haga en castellano para poderlas seguir perfectamente, ¿no? Bueno, en segundo lugar, quiero agradecerles tanto a José como a Adrián su amable invitación para acompañarles en este acto de presentación de la Biblioteca Pesimista aquí en Barcelona, que se une a los que realicé en la Meta Librería de Madrid los pasados 21 de marzo y 15 de diciembre de 2023. Creo que este acto barcelonés supone un magnífico colofón para estas presentaciones, porque ahora ya disponemos de todos los números de la primera serie de la biblioteca, mientras que en aquellas fechas aún no se habían editado algunos de los volúmenes, de manera que ahora podemos valorarla en su conjunto. También quiero agradecerle a la librería Tomiris su disposición a acoger este acto, que, dado los tiempos que corren, plagados de libros que invitan, como ha dicho antes Adrián, a lo que Logan Berland llama el optimismo cruel, y saturados de manuales de autoayuda, no deja de tener un carácter un poco contracultural, casi desafiante, desde el momento en que la biblioteca pesimista que estamos presentando está compuesta por pensadores que estuvieron siempre fuera de los circuitos académicos y se atrevieron a mirar a la realidad cara a cara sin edulcorarla con vanas ilusiones ni tapujos. A mí me parece que en un momento como el actual, dominado por la cultura de la cancelación, lo primero que querrían muchos sería cancelar el pesimismo y a los pesimistas, ya que estos no están dispuestos en modo alguno a comulgar con los patrones del pensamiento que imponen el poder y los medios. Finalmente, quiero agradecerles tanto al promotor de la colección, el filósofo mexicano Fernando Burgos, como a la editorial Sequitur y a su director Fernando Ochoa, la oportunidad que nos han ofrecido para dar a conocer a estos autores supuestamente marginales y para nosotros muy principales. Hoy sabemos que después de Schopenhauer hubo mucho más y muy interesante gracias a la labor que viene realizando Sequitur.
No voy a presentar, evidentemente, los volúmenes dedicados a Edward von Hartmann y Olga Plumacher, porque evidentemente ya lo han hecho José y Adrián. Solo decir que están magníficamente traducidos e introducidos y que, aunque son de pequeño tamaño, como todos los que constituyen esta colección, resultan imprescindibles para quienes quieran penetrar más en el pensamiento de ambos autores. En este sentido, tengo que decir que todos los volúmenes de la biblioteca son, por así decirlo, una especie de aperitivo intelectual para aquellos que no saben nada o muy poco acerca de la filosofía pesimista y constituyen una especie de invitación o de señal indicadora destinada a orientarles por el camino anfractuoso y a veces lleno de espinas del pesimismo filosófico, que no obstante desemboca en un paraje sosegado y lleno de paz. Es verdad que estos libritos en principio saben a poco, siempre da la sensación de que son como demasiado breves, ¿no? Pero su propósito no es saciar nuestro apetito de conocimiento, sino abrir boca e incitarnos a degustar más y mejores manjares, aunque los bocados del pesimismo filosófico, como el té o el café sin azúcar ni edulcorantes, siempre dejan cierto regusto amargo. Voy a comentar por consiguiente los libros dedicados a Mailänder, Bansen y Taubert. Comenzaré por el volumen de Mailänder porque la profesora que lo ha hecho no es chilena, por tanto no puede estar aquí. Y por tanto solamente voy a decir que es un libro introductorio, como todos los de la serie, destinado a personas que no conocen apenas a este filósofo. Hay un aspecto para mí inexplicable en el libro, y es que en la bibliografía no se menciona ni uno solo de los trabajos sobre Mailänder publicados en España, que en estas alturas pues ya son bastante abundantes, ni tampoco se menciona al doctor Miller Seyfarth, que es el verdadero maestro intelectual de todos nosotros, porque es el origen de toda esta recuperación del pesimismo, y cuyos trabajos sobre Mailänder son de obligada referencia. Yo no quiero pensar que haya un propósito detrás de estas clamorosas ausencias y prefiero atribuirlas al poco espacio bibliográfico que ofrece la edición. Por lo demás, la selección de textos es solvente y puede servir como preámbulo a la lectura de los textos completos de Mailänder, que estarán muy pronto todos ellos completamente disponibles en castellano, tanto en la editorial Sorki, primer volumen de la filosofía de la redención, como en Alianza, que publicó primero una amplia antología del primer volumen y a partir del día 25 de enero de este año publicará el segundo volumen de la filosofía de la redención, repartido en 2 libros, titulados Realismo e Idealismo y Filosofía Política. Con eso ya tendremos todo Mailänder en castellano. Y ya que estoy hablando de traducciones, les diré que hace unos meses, cuando estuve en el verano aquí en Cataluña, animé a José a promover la realización de una traducción de la filosofía de la redención al catalán, que estoy seguro tendría una gran difusión. No me ha vuelto a decir nada sobre esto, pero no digo que lo haga él, pero creo que es un proyecto que sería interesante. No conozco el panorama cultural catalán y qué intereses habrá, pero yo creo que tendría una difusión. Bien, paso ahora a ocuparme de los volúmenes que he traducido yo mismo para esta biblioteca, es decir, los de Bansen y Taubert. No los he traído, no se los puedo mostrar porque se me han olvidado, lo siento. Pero bueno, el formato pues es el mismo que el de los libros de mis compañeros, ¿no? El libro de Bansen es un extracto del Breviario Pesimista de este autor. El libro se publicó anónimamente en 1879, pero su estilo enrevesado, lleno de metáforas y comparaciones bizarras, hizo sospechar rápidamente que su autor era el atribulado filósofo pomerano. Acerca del libro, del Breviario Pesimista de Bansen, debo decir 2 cosas. La primera es que en la bibliografía cometí el imperdonable olvido de no citar el mejor artículo que existe actualmente sobre la filosofía de Bansen, titulado Julius Bansen o la vida como contradicción, que publicó José Carlos en 2022 en su magnífica revista Enadas, y que todos ustedes deben obligatoriamente leer si quieren iniciarse en el pensamiento de este autor antes que el Breviario Pesimista. Le he pedido perdón a él varias veces por esta injustificable omisión y vuelvo a hacerlo aquí en público. Lo segundo que he de decirles es que, como acabo de mencionar, el libro es una simple antología y que el volumen original es bastante más extenso. No obstante, conviene precisar que los aforismos que contiene la antología dan cumplida idea del contenido de los que faltan, pues todos giran sobre los mismos temas. De manera que aquí viene muy bien
al caso aquel refrán según el cual para muestra bien vale un botón. Es decir, leyendo el librito uno tiene más o menos idea de qué va el resto del libro. O sea, los aforismos son muy parecidos todos, ¿no? Son variaciones con una serie de temas, ¿no? En el libro, Bunsen hace gala de un pesimismo sin concesiones, en el que no queda espacio ni siquiera para las propuestas de redención de Schopenhauer, Harman o Mailänder, que él rechaza como la última ilusión a la que tenemos que renunciar, a saber, la de que es posible alcanzar el nirvana. La vida para Bunsen es una amarga condena al dolor que, hay que tenerlo muy claro, no concluye nunca. En los aforismos que componen el breviario pesimista, que recuerdan al estilo empleado por Nietzsche a partir de Humano, demasiado humano, o a las atormentadas reflexiones de Cioran, Bunsen trata de ofrecernos lo que él llama un extractum vitae, es decir, un compendio de los irreconciliables conflictos que agitan el alma del sujeto contemporáneo, aplicando despiadadamente el escalpelo a su ánimo escindido, insatisfecho, confuso y desengañado, que a su juicio se caracteriza sobre todo por tener la mente y el corazón, como dice la canción, partidos. Se trata, como nos dice Weiser, de un libro de lamentaciones moderno, un vademecum, una especie de guía para los pesimistas que han de afrontar la vida en un mundo trágico en el que el ser humano se ha quedado sin Dios y sin fe, es decir, un mundo absurdo. No cabe duda de que el retrato del individuo contemporáneo que nos presenta Bunsen en su libro nos puede resultar en ocasiones exagerado, chirriante y enfermizo. No es de extrañar que repeliese al sosegado Harman, que recriminó a Bunsen caer en lo que él llamaba el miserabilismo, o a la propia Olga Plumacher, quien acusó a Bunsen de partir de un análisis patológico del sujeto hipocondriaco, como decía antes Adrián, para concluir de ahí, sin más justificación, la naturaleza alógica y contradictoria del principio del ser, es decir, de la voluntad. Pero a mí sus críticas no me parecen acertadas. Yo creo que aquí hay que adoptar la distinción kantiana entre ratio cognoscendi y ratio essendi. Es decir, hay que separar en el breviario pesimista de Bunsen dos planos. En primer lugar, la descripción de las miserables contradicciones de nuestra vida en todos sus aspectos, psicológico, amoroso, jurídico, ético, político, que sería, como acabo de decirles, la ratio cognoscendi, que nos permite percatarnos, conocer la desgarradura que atraviesa nuestra existencia. El término desgarradura, que solemos asociar a Cioran, se encuentra ya en este libro de Bunsen. El segundo plano, más profundo, es el de la dialéctica real, que sería la ratio essendi, la razón de ser, que explica esos fenómenos contradictorios previamente descritos. La idea de Bunsen me parece clara. Primero, el trágico caos de la vida nos permite conocer que el mundo está escindido, que está desgarrado, y luego él, con su teoría enádica de la voluntad, trata de explicarnos por qué es así. Porque la multiplicidad de voluntades individuales o énadas, como él las llama, que componen la realidad, entran en constante contradicción, y es esa contradicción la que hace de nuestra vida una tragedia llena de lucha y sufrimiento. En el breviario pesimista, Bunsen repasa los llamados bienes de la vida y reconoce su insignificancia eudemonológica. Describe lo irreparable de las pérdidas, la inútil lamentación por lo perdido, la frustración por las metas fracasadas, la decepción por los ideales inalcanzables, la ilusoria creencia en el progreso que termina aniquilando el planeta. En este sentido, hay algunos aforismos inquietantes que anticipan los efectos de lo que hoy llamamos el cambio climático con una claridad meridiana. La injusticia social provocada por el capitalismo liberal, hoy diríamos neoliberal, manchesteriano, así como por los engranajes de la justicia y del Estado, en los que Bunsen no ve otra cosa que un aparato para ejercer despiadadamente el poder, concluyendo de todo ello la necesidad, dice literalmente, de despachar al mundo, es decir, enviarlo a paseo de una vez. El sujeto contemporáneo se pierde en medio de una hueste de contradicciones, que roen su vida y terminan por hacer de ella una tragedia, un infierno carente de salida. Estas contradicciones confunden su espíritu y paralizan su capacidad de decisión, o le despistan para que decida de forma errónea, haciéndole arrepentirse a cada paso de lo que ha elegido. La omnipresente influencia que ejerce la voluntad sobre el intelecto,
al verse agitada por un océano de pasiones enfrentadas, conduce a la insaciabilidad, la infatuación, el orgullo pagado de sí mismo, la impaciencia, la antipatía y la intolerancia, que, unidas a las disposiciones internas del carácter, provocan el empecinamiento y la inseguridad, o desembocan en todo tipo de veleidades. Muchas veces, dice Bansen, no se sabe lo que se quiere, llevándoles a las personas a chocar continuamente unas con otras, a no ser capaces de establecer relaciones fecundas, ni sociales ni amorosas, y en el plano sociopolítico a caer en mil trampas legales o políticas y a enfrentarse en absurdos conflictos patrioteros y guerras sin fin. Lo peor de todo es que aunque el sujeto hastiado desea a veces renunciar a todo este tráfago vital, nunca se decide realmente a hacerlo, porque siempre alberga una remota esperanza de cambiar las cosas que le enreda en nuevas y acongojantes tribulaciones. Una cosa que me resulta muy interesante del libro de Bansen es que en algunos pasajes parece interpretar la filosofía pesimista como un camino iniciático. Y me estoy refiriendo aquí a una iniciación en el sentido clásico del término. José sabe lo que me ha interesado a mí siempre, el ámbito, vamos, esto suena un poco, en fin, mal, porque pasa como con el término pesimismo, el ámbito del esoterismo, de lo que ha sido la alquimia, la magia, toda esa influencia, la masonería, todo este asunto creo que es fundamental, ha tenido una influencia decisiva en el ámbito de la filosofía. Pues bien, pienso que el concepto de iniciación también se puede asociar en algún sentido a la filosofía pesimista. Y voy a decir aquí cuál es ese sentido que yo creo, ¿no? Parece que Bansen interpreta a la filosofía pesimista como un camino iniciático, pues considera que el estado de condena y sufrimiento es precisamente el camino de iniciación que ha de seguir el adepto del pesimismo para gozar de un saber privilegiado que le permite situarse por encima de la masa de individuos pretendidamente sanos, como lo llama él. El pesimista sería una especie de alquimista moderno, capaz de extraer oro, es decir, luminosa lucidez, del vil metal de una existencia constantemente envuelta en las cenizas del anigredo, lo que llamaban los alquimistas el anigredo, que es la fase más terrible, digamos, en la obra, en el opus alquímico, ¿no? Y digo que esta interpretación del pesimismo me resulta interesante porque yo mismo planteo algo lejanamente parecido en mi diálogo Arturo o el pesimismo, aunque evidentemente lo que yo expongo en él de una manera insegura y vacilante, Bansen lo expresa de una forma mucho más argumentada y atractiva. Esa luz que ilumina la noche oscura del alma pesimista tiene en Bansen dos focos. El primero es el humor, que junto con lo trágico es la categoría estética central para Bansen. Mediante el humor, el intelecto, dice él, estoy citándole, en medio de todos los martirios que padece por causa de la voluntad, se deshace de ésta y de su humillante violencia, cobra distancia y se eleva a un ámbito de libertad en el que el individuo, sin cesar de sentir intensamente, deja por debajo de sí, sobrevolándolo, todo aquello que le preocupaba y le hacía padecer, mostrando su nulidad. El humor, dice Bansen, nos permite escapar de la locura y el suicidio, gracias a su efecto liberador, en el que se mezclan la ironía y cierto grado de ternura. El segundo foco luminoso, ¿no?, de este oscuro pesimismo banseano es la cura, en el sentido de cuidado o solicitud del individuo particular, que para Bansen es lo único que merece la pena en este mundo. Lo esencial es que ni el valor ni el sufrimiento del individuo particular queden sepultados bajo las absurdas abstracciones sociopolíticas o históricas. Como afirmaba Franco Battiato en su tema musical La cura, es necesario cuidar al individuo, porque, dice él en ese tema, y coincide precisamente con lo que señala Bansen, el individuo es un ser especial, al que hay que proteger de los miedos, de la hipocondría, decía Battiato, de los dolores y de los cambios de humor, de las obsesiones y de las manías, de las injusticias y los engaños de su tiempo. Por tanto, el arquetipo humano que nos propone Bansen, en el breviario pesimista, en este libro de oraciones ateo, como él mismo lo califica, es por consiguiente el de un héroe moderno, dotado de un fuerte sentido del humor, activo y atento al valor individual, y no un débil planidero. Paso ahora al libro de la esposa de Edward von Hartmann, Agnes Tauber, El pesimismo y sus adversarios, que vio la luz en 1873 y que en principio fue escrito en el marco de la llamada, como habéis dicho vosotros, polémica del pesimismo, disputa del pesimismo,
con el objetivo de defender a la filosofía de lo inconsciente de su marido de las furibundas críticas que estaba recibiendo. Debo de corregir una cosa, yo no he traducido la filosofía de lo inconsciente entera, es solamente una selección amplia, pero es una selección. Los 3 tomos no los habría admitido ninguna editorial, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el libro de Tauber va mucho más allá de su inicial intención apologética, puesto que reformula y desarrolla algunas de las tesis harmanianas, dándoles un toque, por así decirlo, más femenino. En este sentido hay que destacar que Tauber fue una de las primeras mujeres alemanas en lanzarse a la palestra filosófica, junto con, por supuesto, Olga Plümacher, adelantándose a otras más conocidas como Lou von Salomé, y ahora últimamente empieza a sonar más el nombre de Helene von Druskowitz, entre otras. De hecho, el otro día vi que en un manual de segundo de bachillerato que se acaba de publicar ahora aparece por vez primera un apartado dedicado a Helene von Druskowitz. Menos mal, ¿no? Ya parece que nos vamos... Y además asociada a Nietzsche, ¿no? Parece que poco a poco esto va calando, ¿no? Ya van apareciendo estos nombres, ¿no? El libro de Tauber, además, carece del carácter visceral y atormentado del libro de Bansen, al que ella conoció, igual que Hamann, lo conocieron personalmente, ¿no? Y está escrito con un rigor académico, una firmeza y un atrevimiento, sobre todo cuando Agnes toca temas sexuales, que no parecen propios de una mujer de su época. Igual que Bansen, Tauber también toca la cuestión social, aunque adopta un punto de vista, como ha dicho Adrián muy bien, más conservador, puesto que rechaza tanto las ilusas promesas de felicidad del liberalismo capitalista manchesteriano y del progresismo científico-tecnológico propias de lo que llaman los alemanes la época del Gründerzeit, ¿no?, que le tocó vivir. Fue la época del pelotazo, digamos, ¿no?, cuando surgen las grandes fortunas alemanas, ¿no?, que luego acabarían con el crack del año 74, creo recordar, ¿no? Hubo una caída de la bolsa, ¿no? Como también las, a su juicio, falsas perspectivas de felicidad que el utopismo socialista ofrece a las masas. Considera que ambas promesas desembocan en el desengaño, cuando no en un mayor sufrimiento, y es necesario sustituirlas por una acción concreta y cooperativa, que, consciente de no poder suprimir el sufrimiento totalmente del mundo, luche al menos por paliarlo en la medida de lo posible. Por su carácter polémico y apologético, el libro de Tauber no toca apenas los grandes principios filosóficos del pesimismo, seguramente porque ella pensaba que estos ya habían sido suficientemente dilucidados por Hamann en la filosofía de lo inconsciente, y se centra más bien en examinar los argumentos esgrimidos por los enemigos de Hamann, siguiendo el orden establecido por este en el capítulo 13 de su obra fundamental, titulado La irracionalidad del querer y la miseria de la existencia. Pues bien, para este librito de la Biblioteca Pesimista seleccioné 3 capítulos: el valor de la vida y su apreciación, el amor y el pesimismo y la vida. Este es el último capítulo del libro y yo me atrevo a considerar que es un texto absolutamente fundamental, breve e intenso, pero fundamental para la comprensión de la filosofía pesimista. Bueno, voy a repasarlo rápidamente. En relación con el amor, Tauber, ampliando notablemente las perspectivas de Schopenhauer y Hamann, lo interpreta como uno de los pocos consuelos que nos ofrece la vida. No lo trata solamente en el plano de la metafísica sexual de todos conocida de Schopenhauer, va más allá, ¿no? Este sentimiento, según ella, surge por el dolor que le supone al individuo la conciencia de su soledad, que suscita en él la nostalgia de regresar a la patria común del inconsciente y a su unidad total, basada en la identidad de fondo que hunde a todos los seres. El problema, dice Tauber, es que el amor sexual suele culminar en la producción de un nuevo individuo. A veces no, pero normalmente hace que aparezca un hijo, una hija, por lo que vuelve a reproducirse el dolor que provoca la pluralidad y el aislamiento del sujeto. Por eso para ella el amor sexual tiene un rostro doble, a la vez amable y terrible, y es mejor sustituirlo por la amistad y la compasión. De hecho, ella dice que el amor sexual, el amor, por ejemplo, en el matrimonio, en una pareja, termina desembocando en una amistad, y puedo decir que es así. Por lo menos en mi caso ha sido así. Yo llevo un montón de años casado con mi mujer y desde luego en los que dicen eso, que están enamorados, está al final y tal, bueno, pues eso a lo mejor lo pueden decir. Es verdad que tienes un gran afecto, pero claramente va derivando hacia una amistad muy intensa. Porque evidentemente la pasionalidad es algo de los primeros momentos, ¿no? Parece que Tauber debía de conocer bien este asunto, ¿no? Y por eso justamente estás con esa persona, porque te une algo más
que la pasión instantánea, ¿no? De todas maneras, ella considera que incluso la amistad y la compasión, aunque serían sentimientos más elevados que el amor, tampoco son caminos que permitan compensar por completo los inconvenientes, sufrimientos y desilusiones que les acompañan. En el apartado titulado El pesimismo y la vida, Tauber agarra el toro por los cuernos y se plantea el problema fundamental. Si el balance de la existencia parece garantizarnos más sufrimiento que placer, ¿por qué seguir viviendo? ¿Por qué no suicidarse y acabar de una vez con todo? Tauber responde rotunda que si alguien decide suicidarse, es libre para hacerlo, faltaría más. No será el pesimista el que se lo reproche, pero no piensa que sea esta la mejor opción, debido precisamente a que responde a lo que constituye el caballo de batalla de buena parte de la filosofía pesimista, el egoísmo. El suicida suele ser un sujeto egoísta y optimista, que se cree destinado a disfrutar de la felicidad en un mundo que imagina tiene que ser feliz. Cuando comprueba que no es así y que la felicidad se le escapa continuamente, sucumbe a la bancarrota mental, cae presa de la depresión y comienzan a rondarle los pensamientos suicidas. En cambio, dice Tauber, quien ha seguido este camino, vamos a decirlo entre comillas, iniciático del pesimismo y ha alcanzado la suficiente lucidez mental a la que antes me he referido, entiende que ni él ni el mundo están destinados a ser felices y que buena parte de la infelicidad que padecemos se debe al egoísmo y al deseo de ejercer el poder. Comprende entonces que es necesario renunciar a la vida no en el sentido nihilista que establece la interpretación nietzscheana, sino en el de renunciar a ejercer el poder, como descubre el Wotan del anillo del Nibelungo. Comprende al final que la fuente del sufrimiento que se ha generado es el deseo de ejercitar el poder, ¿no? Dándose cuenta de que solo ayudando y cooperando con los demás es posible suprimir buena parte del dolor que existe en el mundo. Su objetivo ahora no será ser feliz, sino hacer la vida más soportable para sí mismo y para los demás, comprometiéndose activamente con el proceso del mundo. Así dice Tauber, ya me queda poco para terminar, se pone de manifiesto el potencial consolador que encierra la filosofía pesimista. Primero porque le permite al individuo que no espera nada alcanzar alegrías inesperadas, cuando le es dado disfrutar de los dispersos instantes placenteros que la vida le puede ofrecer. Y en segundo lugar, porque dará sentido a su existencia, impulsándole a superar en la medida de lo humanamente posible sus impulsos egoístas y a colaborar solidariamente, ella suele emplear la palabra asociación, con sus congéneres para afrontar las calamidades de la vida que, como dice ella, no faltan en una época como la nuestra. Considerado de esta manera, concluye Tauber, el pesimismo no es una filosofía beneficiosa, que puede fortalecer y hacer más sana nuestra vida, sino además la única idea moderna capaz, dice ella, de sustituir tanto a la religión en fuga como de ofrecer una alternativa al delirante consumismo materialista banal y decadente. También cree que el pesimismo es la única filosofía que, despertando sus respectivas conciencias, puede llevarles a los poderosos a renunciar al ejercicio despótico del poder, a los capitalistas a renunciar a su absurda búsqueda de beneficios sin límite y a los trabajadores a no esperar la realización de un hipotético paraíso en la tierra que, al no realizarse nunca, les lleva a la bulia social y a la inacción. El destino que les marca el pesimismo filosófico a los seres humanos es, en definitiva, el de ser activos, el de ir creando una asociación cada vez más amplia encaminada a minimizar los problemas de la humanidad y del planeta. Por eso cree Tauber que mientras el pesimismo no cale en las mentes de los hombres y mujeres de hoy, no habrá solución a los angustiosos desafíos a los que se enfrenta nuestra época, desafíos a los que hasta el momento los seres humanos no parecen encontrarles, lo estamos viendo, otra solución que la guerra y las ruinas que provocan. Y fue, dice ella, esta profunda convicción la que le impulsó a escribir el librito que estamos comentando. Para acabar, quisiera hacer una referencia a una escritora contemporánea de Tauber, la baronesa Berta von Suttner, que en su famosa novela Die Waffen nieder, Abajo las armas, imagino que la han leído ustedes, pero si no, se la recomiendo vivamente, yo creo que no hay novela más actual que esa, escrita en 1889, propone una solución para acabar de una vez por todas con una de las principales, si no la principal causa de buena parte de los sufrimientos que azotan a la humanidad a lo largo de toda su historia, la guerra. Estoy seguro de que Agnes, aunque ella misma era hija de un militar, como Harman, habría estado completamente de acuerdo con von Suttner
y habría pensado que la solución que la escritora austriaca, Premio Nobel de la Paz, sugiere remediaría nuestras cuitas en muchos otros ámbitos y no solo el bélico. Dice von Suttner en el libro, ¿no? Abajo las armas, dice: mundo miserable. En él no se encuentran más que dolores. Bueno, ella evidentemente ha pasado por la guerra entre Austria y Prusia, la guerra franco-prusiana, en fin, la batalla de Solferino, en fin. Bueno, de desear sería que en las relaciones entre los pueblos se alcanzase un grado de cultura superior que consiga desterrar el culto bárbaro del yo en las relaciones entre los individuos. Parece estar hablando Agnes Tauber o Bansen. ¿Cuándo comprenderán las naciones que sus intereses particulares no exigen la violación de sus vecinos, sino que por el contrario, respetándolos, ganarán muchísimo los intereses generales? Hoy, en este mundo de desdichas, no hay más que una cosa capaz de ennoblecer al hombre, una cosa capaz de darle la dicha, el amor. Por eso me asalta un sentimiento de compasión inmensa hacia todo el género humano. Pero como afirma la propia baronesa pacifista en otro pasaje de su famosa novela, la mayor parte de la humanidad no piensa. Y yo añado, tampoco lee, y menos novelas trasnochadas como Abajo las armas o estas obras de los filósofos pesimistas. No hay más que ver que la mayor parte de las publicaciones pues suelen ser novelas que tratan de temas actuales o libros de autoayuda, como que comentábamos antes, ¿no? De manera que no creo que las recomendaciones de Bansen, Tauber o de Suttner vayan a llegar muy lejos ni que las cosas vayan a cambiar. Pero hay que decirlo alto y claro, será culpa de nosotros, de los seres humanos y de nuestra ciega obcecación, no del pesimismo filosófico, ¿no? Esto es como, se lo comentaba hace poco a una compañera mía, ¿no? una amiga mía. Este mundo es absoluta. Han creado un mundo horrible, luego llega el filósofo o la filósofa a decir por qué es horrible y dicen que la culpa de que ese mundo sea horrible la tiene el filósofo, ¿no? Es algo como muy sutil, ¿no? Bueno, en fin, pues no, la culpa no la tiene el pesimismo filosófico, la tienen otras cosas, ¿no? La solución, como nos dice Bansen, Tauber o von Suttner, no reside en las estrellas ni en remotos paraísos, sino en nuestros corazones. Si no queremos abrirlos, allá nosotros. Pero atengámonos entonces a las terribles consecuencias que nuestra dureza de corazón nos va a deparar y que empiezan ya a acumularse día a día ante nuestras supuestamente cómodas y despreocupadas existencias. Muchas gracias. Bueno, abrimos debate, comentarios. ¿Alguien quiere...? Yo solamente quería decir una cosa antes de que intervenga, si quiere intervenir alguien. Simplemente una cosa en lo que habéis estado comentando antes de por qué estos libros o estos autores no son... no tienen la difusión que deberían quizá haber tenido, ¿no? O equiparable a otros. Simplemente una cosa. He ido anotando una serie de cosas, pero no la voy a decir, porque lo mismo hay personas que quieren intervenir. Pero hay una cosa, y esto vosotros lo conocéis, es que este tipo de filosofía siempre es una cosa de minorías, y lo va a seguir siendo. Esto lo decía un filósofo del siglo XIX, contemporáneo de Harman, ¿no? De Tauber, español, un tal José del Perojo. Hoy en día este pensador está olvidado, bueno, no, creo que era un krausista, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Que tradujo algunos fragmentos de Harman, y él decía que la diferencia entre este tipo de filosofía y la filosofía, por ejemplo, de los hegelianos, es que la filosofía de, por ejemplo, los hegelianos, neokantianos, tiene discípulos, mientras que este tipo de filosofía tiene adeptos. Otro término, por esto, muy iniciático. Es decir, es una filosofía que se dirige, se dirige a la vida, parte de la vida, de una experiencia vital, no de un regurgitar abstracciones, ¿vale? Y por eso el propio Marx conocía el pensamiento de Schopenhauer y sabía que algo de verdad había en todo eso, y lo mismo sucede con la escuela de Frankfurt, Horkheimer, por ejemplo. Es decir, son gente que tiene los pies en la tierra. Entonces, claro, este tipo de pensamiento suele atraer solamente a personas que tienen esa experiencia vital o que reflexionan a partir de la vida. En el mundo académico es muy difícil que tenga una difusión, porque es un mundo que se mueve en una serie de abstracciones y que, en cambio, cogemos a un Schopenhauer, por ejemplo, vamos a dejar de lado estos autores, y es leído desde el primer momento. Bueno, sabéis que pasan unos años en el que está olvidado, pero luego he leído hasta hoy con gran intensidad por todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque es alguien que conecta con la experiencia vital de sufrimiento de las personas. Y en este sentido es una filosofía que tiene algo
aunque sea radicalmente atea, pero tiene algo de religioso en el fondo. Hay algo de religioso en el fondo, ¿no? Por eso digo que yo no creo, permitidme que discrepe con vosotros, que este tipo de pensamiento vaya a tener nunca una gran difusión, porque claramente está reducido a sectores como muy concretos o personas, no voy a decir que tengan una patología ni nada parecido, que puede darse, también no hay ningún pecado tener una patología en un mundo en el que no hay más que depresiones y todo el mundo está, ¿no? En fin, y alguno puede encontrar una salida en este tipo de pensamiento, pero yo más bien creo que es que responde a un talante vital como muy peculiar, y en fin, hay que conectar un poco con él, y la mayor parte de la gente le suele resultar antipático. Prefieren escuchar que la vida es muy buena, en fin, este tipo de cosas, porque evidentemente pues a lo mejor no tienen los arrestos para afrontar este tipo de existencia, digamos, con esa presencia de ánimo, ¿no? No quería más que decir esto, perdonad. Totalmente adecuado y conveniente. Abramos el debate un poco al público. ¿Sabes una pregunta o algo? Una crítica también, ¿sabes? Crítica. Una crítica. ¿Y tú qué dices? Venga, ¿qué antidepresivos tomáis? ¿Marca? A mí me sientan fatal los antidepresivos, no puedo. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Pero bueno. Bueno, no sé, a lo mejor tendría que... Me sientan muy mal los antidepresivos y no me queda otra que batallarla. Pero, bueno, desde mi profundísima ignorancia, ya lo digo desde ahora, yo no sé nada de filosofía, no vengo del mundo intelectual ni académico, y precisamente desde la base, desde el populacho, desde la ignorancia que... No hay totalmente populacho, hay respeto. individuos sufrientes, no hay populacho. Hay No, bueno, individuos claro, yo sufrientes. me El reapropio populacho de- lo dejamos para claro. el neoliberalismo, ese tipo de los Millets, todo eso, ¿no? Ahí va. Eso. Pero bueno, Hay yo individuos sufrientes. me reapropio de la palabra populacho, me la hago mía y lo amo. Y yo como populacha que soy, se me presenta una duda principal, que es a lo último que ha dicho usted, Manuel. Ha usado una frase que dice, bueno, y que ha salido también con Adrián, con la autora que ha presentado, y es esa idea se me presentan como estas personas como parte de una élite económica que tiene una idea de peligro ante esa precisamente ignorancia de la masa, ¿no? Y que desde ahí el pesimismo se me presenta como casi un lujo. Sí, algo racionario, ¿no? Sí, no sé. Sí, bueno, no sé. Sí, No por sé supuesto, si sí, puede dar esa impresión, y en el caso de algunos autores lo es, el caso de Schopenhauer está claro, ¿no? Pero cuando uno ya aborda a estos otros autores no es así. Cada uno es también pues un individuo, ¿no? En el caso de Mailänder, ¿no? O en el caso de Bansen, claramente sus posiciones, bueno, Mailänder es un comunista, por motivos que no vamos a entrar aquí. O sea, un comunista, además, un socialdemócrata muy intenso. Él a veces no hace diferencia entre socialdemocracia y comunismo, no lo suele como... Pero vamos, en principio sus posiciones son de izquierda, ¿no? De izquierda extrema, en cierto sentido. Aunque nacionalistas, pues estamos en el siglo XIX, Ojo con este tema, porque esto también ha sido muy criticado, sobre todo en Hispanoamérica. Hay un debate muy intenso en si las posiciones de Mailänder anticiparían en algún sentido el futuro nacional socialismo. Y algo de eso hay, pero claro, estamos hablando de un sujeto que vive la guerra franco-prusiana y tal. Es que una de las modas que hay en esta época es sacar las cosas fuera de su contexto, ¿no? Es decir, yo llego a escuchar, Kant era un reaccionario. Bueno, vamos a ver, en fin, estamos en la época de las pelucas. Sus posiciones son afines a la Revolución Francesa, a la Revolución Norteamericana. En fin, a ver, si lo comparas con un individuo actual, pues evidentemente sí, ¿no? También Bansen es alguien como muy crítico con todo el ámbito, digamos, neoliberal, etcétera, etcétera. En el caso de Agnes Tauber, de Olga Plimacher, por ejemplo, ¿no? O del propio Harman,
ya es otra cosa, ¿eh? Sus posturas, digamos, serían, pues, no sé, como una socialdemocracia o algo así, vamos a decirlo así, ¿no? Pero yendo concretamente a lo que me estás comentando, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque claro, cuando ellos critican, digamos, los principios socialistas, los critican por lo que hemos visto que ha pasado. Es decir, nosotros ahora ya podemos saber lo que ha pasado. ¿Y qué ha pasado? Pues siempre es lo mismo, ¿no? No, Nietzsche no quería decir esto y tal, pero luego vemos lo que pasa, tenemos el nacionalsocialismo. No, Marx no quería decir esto y tal, pero luego vemos lo que ha pasado, unos regímenes totalmente tiránicos, ¿no? Entonces, ellos lo que detectan es que ese tipo de discursos, que ahora vemos en el marco de una política ya en general los países democráticos, pero claro, estamos hablando del siglo XIX, donde pues, se les prometía el paraíso supremo a las masas, pues eso, de personas que eran la mayoría de ellos analfabetos, mis abuelos que eran pues, personas, uno era albañil, o sea, gente que no sabía apenas nada, bueno, el otro leía un poco más, pero vamos, por su cuenta, ¿no? Claro, les prometen un paraíso absoluto después de una revolución. Lo que sucede no es eso. Entonces, el desengaño al que eso conduce es lo que ellos temen. Es decir, que esos discursos no solamente puedan poner en peligro sus privilegios, que seguramente también, ¿vale? Aunque tampoco... Vamos, yo estaba en Berlín, en la casa de Hamas, se conserva, bueno, sí, en comparación con un trabajador de la época, pues sí, pero vamos, tampoco es que fuera un palacio aquello ni nada del otro mundo. Pero bueno, evidentemente forma parte de la burguesía, ¿no? de la época, ¿no? Pero lo que ellos temen es que, o sea, ellos más bien hablarían como de reformas. En el caso de Tauber, Primager o de Edward von Hartmann, ¿no? En el caso de Mailänder sí hay una idea como más revolucionaria, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que prometer demasiado conduce a una ilusión excesiva y al final resulta que no solamente se produce una decepción, sino que ese egoísmo de base, digamos, termina reproduciendo los mismos modelos de poder que han conducido a ese sufrimiento. No sé si me estoy explicando, ¿no? Con lo cual, más bien, es una postura que podemos considerar de un punto de vista de un discurso de izquierdas, ácrata, lo que sea, pues sí, evidentemente es una postura conservadora, ¿no? Pero también hay que compararlo con posiciones más reaccionarias de la época, ¿no? Entonces, la palabra, lo que ellos confían, la palabra que emplean muchísimo es la palabra asociación. Es decir, digamos que este discurso tiene que calar mediante la educación en las clases altas, ¿no? De manera que ellos vayan comprendiendo que no por mucho acumular mucho poder o mucho dinero o mucho territorio va a ser uno más feliz. Y por otro lado, los trabajadores que comprendan que esos movimientos no les van a proporcionar la felicidad absoluta. Pero eso no quiere decir que se caiga en un inmovilismo. No, en absoluto. Se tienen que dar esas asociaciones porque es la única manera, digamos, de paliar lo concreto, ¿no? Claro, yo normalmente la televisión y tal, pues no la veo, ¿no? Pero cuando la veo, alguna vez veo alguna serie de esta, ¿no? Y yo recuerdo que una vez se lo comentaba a Carmen, a mi mujer, digo, fíjate, ¿no? ¿Qué consecuencia hay que extraer de muchas de estas series? Pues es que los poderosos también son absolutamente infelices. Es decir, tienen sus problemas de poderoso. Claro, puedo decir, no, es que el verdaderamente infeliz es un sujeto que no tiene para comer y tal, sí, por supuesto, ¿no? No hay más que ir por la calle, por lo menos de Madrid, aquí no sé cómo será, pero vamos, ya la gente ya está literalmente tirada en el suelo. Antes tenían como un cartón y tal, ¿no? Ahora están ya literalmente tiradas, es más bien un residuo sólido humano, ¿no? Más que urbano, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, esos sufren mucho. Pero el poderoso, el gran capitalista, el gran estadista, no hay por qué pensar que es mucho más feliz. Es decir, ese individuo tiene los problemas propios de su condición, que le hacen absolutamente infeliz. Los que estamos abajo pensamos que por tener un gran spa o tener mucho dinero, etcétera, pues ya alcanza la gran felicidad. Pero si fuera así, los cantantes de rock esos serían totalmente felices. Y vemos que mueren la mayoría súper jóvenes, se drogan, en fin. En el fondo es una pulsión de muerte o la voluntad de morir que denominaría Mailänder, que se anticipa mucho a la idea de pulsión de muerte de Freud. Por entonces esa gente no es feliz. Mira, a esa conclusión llegué, como confirmando esta tesis, llegué durante la pandemia. Durante la pandemia hubo dos series que yo desprecié en su momento, pero que la vi durante la pandemia. Una de ellas era la de los Reyes Católicos, esa de Isabel, y otra la de Carlos V.
¿no? Que, bueno, como vean días y días ahí encerrados, pues la vida. ¿Y qué conclusión llega uno? La absoluta infelicidad, es una cosa de serie, por supuesto, pero debió ser así, porque está basada en la absoluta infelicidad de esos tipos. O sea, no solamente que sea infeliz el pechero, ¿no? O el trabajador que está en un campo allí, claro, por supuesto, es además pasa hambre, yo tenía un pollo para comer y tal. Pero ellos tienen sus problemas de rey, o sus problemas de emperador, y ves que hasta el final, el tipo más poderoso del mundo, que es Carlos V, ¿no? Renuncia y termina sin nada. O sea, lo deja todo, porque se da cuenta, digamos, de que ese no es el camino de la felicidad, ¿no? O sea, que no por tenerlo todo ha alcanzado ese poder. Entonces, ha alcanzado ese bienestar interior, ¿no? Pasa que en esa época eso se canalizaba con la religión, de tantos días rezando y tal, ¿no? Pero yo creo que está la tesis de estos autores. Entonces, evidentemente, de estos autores me refiero de Plumacher, de Tauber o de Hartmann, ¿no? Los otros no. Evidentemente son reaccionarios, pero no menos reaccionarios que el famoso Nietzsche, ¿eh? Que aquí tenemos, ¿no? Que ya, y te está hablando una persona que durante buena parte de su vida ha sido un nietzscheano convencido. Ya me he curado de eso. En fin, me ha costado mucho, pero me he curado. Entonces, igual que se curó de Schopenhauer, de Wagner y tal, pues yo también tengo derecho a curarme de él. Entonces, me he dado cuenta de eso, ¿no? De que estos autores, aunque efectivamente desde un punto de vista actual pueden resultar reaccionarios, leídos más a fondo, abren un camino a una acción como la que se nos está mostrando hoy en día, cada vez más eficaz, que la de, por ejemplo, la de una ONG que frente a los grandes discursos y tal está ayudando directamente a una persona. Hay un ejemplo en el breviario pesimista de Bansen que es maravilloso. A mí es que no he traído el libro. Dice cuando en medio de los está aquí ya, pero lo que pasa es que no sé si lo voy a encontrar así a simple vista. Dice cuando en medio de los grandes, por ejemplo, de un terremoto o algo así, ¿no? Cuando hay una tremenda destrucción, lo increíble es ver a esas personas que llevan agua o que llevan una ayuda al individuo concreto. Eso es lo que demuestra que no todo está perdido. Pero no hacer un gran discurso en un partido político chillando ayer, porque eso al final, por lo menos hasta el momento la historia lo ha demostrado, se transforma en las mismas abstracciones, y lo hemos tenido, bueno, allí en Madrid lo hemos visto nosotros clarísimamente con el tema del 15M y todo ese tipo de cosas. Yo mismo estaba metido en esos temas, y todo ha desembocado en la casta más infame que pueda aquí no sé lo que será, vamos, pues yo no me creo las cosas que en la televisión, quiero decir que hasta que no ves en directo, ¿no? Y has visto cómo se ha vuelto a repetir el mismo esquema. Entonces yo creo que esto es a lo que ellos se refieren. No sé si voy a poder encontrar el texto. Hablad vosotros si eso, hasta que lo encuentre para... O yo qué sé, porque si no... ¿10 minutos? ¿5 minutos? 5 minutos, porque cierran nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, inquietud. Sí. Bueno, pues claro, es que no da tiempo a desarrollar, ¿no? Mira, está aquí. Dice, cuando el sufrimiento y el horror alcanzan su cúspide, solo hay una cosa indestructiblemente bella. El amor compasivo, die Barmende Liebe, que se cuela entre los escombros. Ahora veamos, ¿no? Pues es que esto estamos viendo. La gran ventaja que tiene esta época, yo ya tengo cierta edad, ¿no? La gran ventaja, que ojalá no lo fuera, que tiene esta época es que estamos viendo que todos los discursos del final de la historia, de la gran bondad universal, se han derrumbado por completo. Estamos al borde de una situación muy grave. Es decir, nos enfrentamos a lo que ha sido siempre. Hemos vivido durante un tiempo en una especie de sensación de que no, la realidad son esos escombros. Es decir, lo que está pasando ahora mismo en Gaza es un asedio, como los que ha habido a lo largo de la historia, montones de veces. Entonces, podemos ver, desgraciadamente, hasta qué punto estos discursos quizás son más coherentes que un discurso buenista, ¿no? Dice, que se cuela entre los escombros para levantar por aquí y por allá una piedra caída sobre alguien destrozado, o alcanzarle una gotita que lo refresque. Igual que es también de nuestras tumbas más queridas donde brota el amor y la protección para los que viven. Realmente en este amor que se entrega a la ayuda hay algo tan magnífico que casi se les debe perdonar a los optimistas cuando ellos, ofuscados por su brillo, nos señalan este sol que es el más brillante del mundo. Es decir, dicen, ¿veis cómo el mundo es bueno, ¿no? Porque hay uno que lleva al niño, ¿no? O que alguien está curando en medio de un hospital totalmente a oscura, hasta el punto de que es capaz de brillar incluso en los días de la más profunda oscuridad.
Yo creo que es un Ese fragmento aforismo es el más muy, conmovedor. muy bonito, ¿no? Porque indica digamos, subyace a este tipo de discursos, que es la acción concreta. Cuando uno tiene ya cierta edad, se da cuenta de que lo importante es lo concreto. Los individuos concretos y la decisión que toma uno con respecto a ellos. En ese sentido coincide un poco esto, no quiere decir que esto sea ni la solución ni nada parecido, pero creo que es algo que habría que valorar en un mundo en el que los grandes discursos han caído en bancarrota. Siempre esto lo decían los posmodernos, ¿no? Los grandes discursos han caído y tal, los grandes relatos han desaparecido, pero hay un relato que no cambia, que es el del dolor humano. Esos posmodernos lo han olvidado. ¿Dónde están todos esos? ¿Dónde están? Pues han desaparecido. No dicen nada. Bueno, Baltimore sí que tiene como Bueno, sí, cercanía, pero Baltimore ¿no? ya, Con sí, los un poco pobres, más, tal. sí, ahora a última hora está, sí, es verdad, sí. Pero Pero ya está muerto también, con lo cual. es verdad. Ha muerto hace poco. Pero sí, es verdad lo que dices, es verdad. Bueno, pues nada, simplemente hacer, bueno, las gracias de nuevo y hacer un poco de promo acerca de, vamos a empezar, bueno, pero ya lo sabéis, vamos a empezar a leer el libro de la conspiración contra la especie humana de Ligotti. La semana que viene. La semana que viene, el día 26. el día 26, a las 6, en la UV, En la V, la cuarta planta. También nos pueden ver por Twitch. En diferido. Qué bien. Pues Qué suerte tener un grupo así. que no se ha dicho mucho tampoco, porque ha pasado así, pero somos del grupo de revista de Enanas. Una revista magnífica, vamos, pionera, no sé, no tengo palabras. Es que además incluso cuando lo vi, ahora ya pues ya me he acostumbrado, pero cuando la vi por vez primera, el propio haber cogido la grafía gótica, ¿no? Me pareció maravilloso, ¿no? En la vida se me habría ocurrido. Lo copiamos yo quería que fuese como el Ateneum, la revista Sí, de los hermanos sí, Schlegel, sí. y lo copié literalmente. Bueno, pues ya, pero eso era una revista de... Claro, ¿no? claro. De finales del 18, Que copias comienzos hasta del los 19, puntos, todo. pero ahora, no sé, queda como muy bien, ¿no? Bueno, la intención es ser anacrónico, y eso se puede Pues sí, Se logra, se pues, logra. o actualizar algo, quizá o también. actualizar. Bueno, pues muchísimas gracias. Y disculpen que haya llegado.